Bienvenidos a un nuevo especial de Realpolitik Televisión. Hoy vamos a estar nuevamente abocados a una temática de índole internacional. Vamos a adentrarnos en el Reino de Marruecos y conocer un poco más sobre su historia, su cultura, sus relaciones comerciales. Vamos a aprovechar para hablar del Ramadán también, que en estos momentos se encuentra vigente. Y para ello, bueno, tenemos la oportunidad de estar con el embajador de Marruecos en Argentina, Fares Yassir, a quien le agradecemos mucho esta posibilidad y estos minutos. Muchas gracias, Santi, por esta iniciativa, esta oportunidad. Bienvenido a Marruecos. Estás en territorio marroquí, así que hablaremos de lo que quieras. Bueno, gracias. Me gustaría empecemos hablando del Ramadán y hablando un poco de la cultura de Marruecos, que hablar de la cultura de Marruecos es también hablar de la religión o las religiones de Marruecos. Marruecos, como se sabe, es un país árabe musulmán, bereber, y por lo tanto confiesa el Islam. Y dentro de los preceptos islámicos está el mes de Ramadán, que es el mes del ayuno. Y el mes de ayuno en Marruecos se practica este año, lo hemos empezado el 1 de abril hasta finales del mes, y luego se termina el Ramadán con una fiesta del fin de Ramadán. Pues el Ramadán, durante el día, no se toma agua, no se come, no se fuma, y por lo tanto hasta las 7 de la tarde, entonces hay la ceremonia de rompimiento del ayuno. Es hasta que baja el sol, ¿verdad? Sí, exactamente. Y bueno, se retoma la vida normal después del rompimiento del ayuno. ¿Y la lógica detrás del Ramadán es lógica, esto de recordar la austeridad? Sí, exactamente, la solidaridad, el prójimo, el pobre, sentir lo que pueda sentir la gente que no tiene, y por lo tanto eso impone al que hace Ramadán pensar en el pobre y ser solidario, ser muy solidario, y eso es y luego tiene las ventajas de salud, permite al cuerpo desintoxicarse de todo, y el alma de vivir su vida espiritual y acercarse a Dios. ¿Te impacta? ¿Cómo te impacta personalmente cada vez que llegan estas épocas? No se siente absolutamente nada, porque todo es memorizado y todo se hace con voluntad, y por lo tanto transcurre el día exactamente igual que el día normal. ¿Qué sucede en Marruecos en estas fechas? Porque me imagino que buena de la parte comercial de Marruecos se paraliza, ¿o no? No especialmente. Simplemente que el comercio sigue abierto. Lo que no están abiertos son los restaurantes, pero para los turistas sí que está abierto. El turista extranjero, cuando va, vive su vida normal, pero los musulmanes desde las prácticamente 5:40 minutos de la mañana hasta las 7 menos 10 de la tarde, ahí los musulmanes hacen la vida tranquila, relajada, espiritual, pero sin comer, sin tomar agua, sin fumar, sin absolutamente nada, hasta la noche. Luego a la noche empieza el ritual. La gente va a las mezquitas a rezar, y luego hay una vida detrás de eso. Siempre ha sido así. Ahora, con la pandemia, en la época de la pandemia, pues la vida después del rezo de la noche, pues no existía. Esperemos que este año va a ser algo abierto y que la gente vuelva a vivir toda esa vida nocturna maravillosa del Ramadán. ¿Qué nos puede contar, además de la parte religiosa, que trae acompañado muchas cuestiones también culturales, pero sobre la cultura de su país? Pues mi país, Marruecos, culturalmente es muy diverso, muy diverso. Dependiendo de la zona donde está uno, de Marruecos, el norte o el centro, o el Atlas o el sur o el Sahara marroquí, ahí se viven culturas autóctonas, típicas, que enriqueciendo a la cultura marroquí de manera general, nos da gastronomía diversa, vestimenta diversa, música diversa, danza diversa. Por lo tanto,
hay un patrimonio cultural que data de la milenaria en Marruecos. Milenario, claro. Milenaria, sí, ya que Marruecos tiene fecha de nacimiento 1200, casi 50 años de existencia como país. Así que sí, la cultura marroquí es una buena embajadora. Es una buena embajadora. Sí, es una buena embajadora. Y hay influencias además de otros países, ¿no? Claro, por supuesto. Marruecos... Esa influencia que impacta en lo gastronómico, por ahí en cuestiones aptitudinales. Claro, en el espíritu y en la actitud del marroquí. Claro. O sea, estamos a 14 kilómetros de Europa, de España, y por lo tanto los vientos europeos nos pegan en plena cara. Así que, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que la modernidad europea con la autenticidad de Marruecos ha formado esa mentalidad marroquí, ha dado lugar a una cultura muy diversa en el sentido moderno y autóctono. Y la artesanía marroquí es una expresión de esa cultura diversa también. El país de ustedes tiene una historia impresionante, llena de mucho conflicto también, de muchos vaivenes, pero que a la vez es recontra interesante. Es muy difícil narrar toda la historia de Marruecos en un programa, sí. Pero cuéntenos, para el que no sabe nada de Marruecos, muy bien, alguna idea general para comprender un poco todo este vaivén histórico. Para la gente que va a Marruecos, los turistas especialmente, que hacen la ruta imperial, pues ¿eso qué significa? Significa que Marruecos, en su más de 1200 años de existencia, han habido, digamos, reinatos, han habido imperios, y esos reinatos, imperios, sultanatos, han elegido esas 4 o 5 ciudades marroquíes como capitales, dependiendo de la época de cada digamos, dinastía. Citaré solamente 2 de las más importantes, que es los almohades y los almorávides, que han gobernado Marruecos y el Andalus y la mitad de España durante muchos años, prácticamente se calcula 3 siglos entre las 2 dinastías, y de ahí hasta la caída del Andalus, de Granada. Y Marruecos también tuvo su gloria en 1800 también, hasta llegar al principio finales del siglo XIX, cuando los colonos, tanto franceses como españoles como ingleses, han optado por repartir a África, y por lo tanto dentro del reparto de África hay el reparto de Marruecos. Entonces, España se quedó con el norte de Marruecos y el Sahara, y Francia se quedó con el centro, y Tánger, que fue zona internacional donde estaban muchas potencias, Estados Unidos, Italia, Portugal, Francia, España, o sea, una ciudad, metrópolis entre las guerras mundiales, que sirvió como plataforma de todos los políticos, espías, comerciantes, y por lo tanto Marruecos atravesó toda esa época de la colonización hasta llegar a la independencia en el año 1956. Y de ahí surge el Marruecos moderno. Pero Marruecos siempre ha existido, y de hecho el Imperio Otomano, que ha dominado el Mediterráneo, cuando llega a la frontera con Marruecos nunca pudo con Marruecos, nunca. Por lo tanto, Marruecos es un estado que nunca fue colonizado por los otomanos, y por lo tanto no tenemos la cultura otomana en Marruecos, como la pueden tener en Argelia, en Túnez, en Egipto, en Libia y el resto de los países. Marruecos, con su modernidad, se desarrolló y sigue desarrollándose, y se convierte en un país principal de África, un país estable, muy estable políticamente, muy abierto económicamente para la inversión extranjera, y lo que se desarrolla ahora en Marruecos es el Marruecos futuro, que opta por ser el socio estratégico de las grandes potencias. De hecho, la ubicación geoestratégica de Marruecos es envidiada por todos, y eso es lo que hace de Marruecos un país
digamos, como socio fiable, creíble y un buen acompañante del camino. Un poco a raíz de lo que comentabas históricamente, uno de los temas últimos de resolución fue lo del Sahara marroquí y me contaba fuera de cámara las últimas noticias que hubo con respecto a eso en la gestión de Trump, bueno, ahora actualmente con España. Comentanos un poco alrededor de ese conflicto que se dio y brevemente el devenir hasta estos casos puntuales que citábamos. Pues el Sahara marroquí siempre ha sido marroquí, siempre, en los tiempos, siglos pasados hasta hoy, siempre lo ha defendido Marruecos así. Pues la colonización española duró lo que duró y Marruecos decidió en 1975, Su Majestad el Rey Hassan II, que en paz descanse, ingenió esa solución de la Marcha Verde. Convocó a 350.000 marroquíes, mujeres, hombres, chavales, jóvenes, se fueron caminando pacíficamente a recuperar el territorio. Y se recupera el territorio y al mismo tiempo aparece la guerrilla o la milicia del Polisario que se creó, digamos, con la ayuda de Libia, de Gaddafi y Argelia, nuestro vecino país Argelia. Y se les dio el cobijo en el territorio argelino justamente para reclamar un territorio que no le pertenecía a nadie sino a Marruecos. Marruecos, con su legítima digamos, reclamación, siguió con su posición, que es el Sahara marroquí, y seguirá siendo marroquí por siempre. Y dentro de esta historia, esta guerrilla siempre fue una guerrilla con la ayuda de los vecinos, armándola, financiándola, proporcionándole un aparato supuestamente diplomático para ir a reclamar ese territorio, que es Sahara marroquí y seguirá siendo marroquí. La evolución del tema es que el año 2007 Marruecos ofreció una solución, una iniciativa de autonomía al territorio. Se presentó esa iniciativa en las Naciones Unidas y es hoy considerada la base y la única solución para ese conflicto del territorio. Dentro de los logros de la diplomacia marroquí es que Marruecos, con su legítima, digamos, reclamación, ha podido convencer a muchos países, muchísimos países, de la marroquinidad del Sahara, y por lo tanto hay más de 25 países que han abierto sus consulados en las provincias del Sahara. Y el año 2021, Donald Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Formalizó eso, informando a las Naciones Unidas, y todos los enemigos de Marruecos decían que no, Trump sale del poder y la administración entrante va a cambiar la situación. Entra la administración nueva, que es de Biden, y no cambia, digamos, de posición y sigue manteniendo su posición, reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. Lo hizo Alemania hace 3 meses. Francia siempre apoyó a Marruecos. Y ahora la novedad es que desde hace un mes lo hizo España también. Y España, nada más y nada menos, es la potencia colonizadora del territorio. Y hoy justamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está viajando a Marruecos para sellar acuerdos en base a una relación de vecindad y estratégica, o sea, muy estratégica, formalizando esa declaración española, ese reconocimiento de España, que no es de hoy, sino que siempre ha sido un territorio marroquí. Y por lo tanto, consideramos que la decisión de España va a atraer muchísimo más
países va a facilitar a los países que estaban en zonas grises e indecisos a dar el paso hacia adelante y terminar reconociendo la soberanía de Marruecos sobre su Sahara. Me imagino que ustedes sienten que es como una forma de cerrar una etapa, ¿no? Sí, ya, para nosotros ya está cerrada. Me imagino, pero digamos, toda esa reacción, claro, por supuesto, sobre todo con la de España, ¿no? Sí, con la decisión de España consideramos que estamos a 80%, 90% ya camino a cerrar el caso. Claro. ¿Cómo, cambiando de tema, cómo ha sido el devenir de todo este proceso de pandemia en Marruecos? ¿Cómo lo han llevado? La pandemia en Marruecos es como en todas partes del mundo, en todos los países del mundo. Nosotros hemos optado por una política de... Inmediatamente cuando aparece la pandemia, Marruecos tomó las decisiones adecuadas de cerrar las fronteras inmediatamente y de confinar a la población. Y ir buscando soluciones. Nuestro tejido industrial se reconvirtió en fabricar, digamos, barbijos, mascarillas, aparatos de oxígeno. O sea, hubo una solidaridad impresionante de la sociedad, de las empresas, de los funcionarios. Todos aportamos fondo para que Marruecos tenga disponibilidad para orientarla directamente a luchar contra la pandemia. La reacción del pueblo fue ejemplar. Optamos también por una inversión para fabricar la vacuna en Marruecos, una inversión de 500 millones de dólares para montar, digamos, toda la infraestructura para fabricar la vacuna. Y la verdad, la reacción dentro de Marruecos, claro está que hubo paro, porque la gente que trabajaba ya amaneció sin trabajo, la circulación de la gente, y por lo tanto eso marcó muchísimo la economía del país, y de hecho hubo una caída de la economía entre 7,5 y 8, pero con la política que hemos aplicado, pudimos, de vacunas, claro, aplicamos la primera vacuna, la segunda y la tercera, ahora estamos en camino digamos, avanzando muchísimo en la tercera vacuna, y esos fondos que digamos que se juntaron fueron orientados a mantener la pequeña y mediana industria y a mantener la industria básica del país, que así fue. Por eso es que al salir del 2021 la tasa de crecimiento económico el 2020 al 2021 fue de 6%, o sea que recuperamos prácticamente casi un 90% de la caída. Y este año estamos calculando entre 3,5–4% de la economía, pero con la guerra de Rusia con Ucrania está afectando, como en todas partes del mundo, sí, por razones energéticas y de transporte de mercancías y todo, ¿no? Así que nuestra experiencia con la pandemia fue muy exitosa. Ahora yo estaba en Marruecos y acabo de regresar hace 3 semanas. Hemos hecho la vida normal, todo el mundo haciendo su vida normal, como antes de la pandemia. Europa fue uno de los lugares donde más intensamente se vivió toda la etapa de la pandemia. ¿Cómo los impactó la cercanía con Europa o para nada? No, porque nosotros al tomar la decisión de cerrar las fronteras y suspender los vuelos, ahí no se permitió a nadie entrar a Marruecos. Y de hecho se organizaron vuelos especiales humanitarios para permitir a los turistas dentro de Marruecos salir y volver a sus países, pero no en el sentido contrario. En el sentido contrario quiero decir que los marroquíes, o sea, eso fuimos haciéndolo poco a poco, estudiando bien la situación. Y otra de las decisiones que tomó Marruecos a no dejar a los marroquíes, turistas marroquíes,
que se quedaron varados. Yo estaba en aquel momento cónsul general en Barcelona. Se tomaron las decisiones dentro de Marruecos de los turistas varados, los llevamos, las embajadas se encargaron de llevarlos a un hotel, a proporcionarles comida durante su bloqueo. Y luego ya cuando se abrió, programados los vuelos, entonces empezaron a volver. Y el impacto desde Europa hacia Marruecos fue muy mínimo, diría prácticamente nulo, porque justamente O sea, se respetó, digamos. Se respetó, exactamente. Okay. Acá fue un poco laxa, por eso estábamos acostumbrados a otra cosa. ¿Qué nos puede decir con respecto, para adentrarnos un poquito, hay dos o tres temitas más para mí para tocar, tema comercial, cuál es la realidad de Marruecos en el plano internacional, digamos, y obviamente obligado en su vinculación con Argentina? Pues Marruecos es una potencia económica regional. Por su infraestructura muy desarrollada y la diversidad de los sectores económicos que tenemos, Marruecos es un país agrícola, pero al mismo tiempo un país industrial. Industrial porque Marruecos siempre ha funcionado con estrategias de largo plazo y optó por sectores industriales claves de la economía, como lo son la industria aeronáutica y la industria automotriz, que son dos polos que Marruecos ha desarrollado y donde las marcas son sumamente importantes. Marruecos es el primer productor de autos en África, en el mundo árabe, rodando la cifra 750.000 vehículos al año, camino de aquí a 2030 a 1 millón de vehículos al año. La industria aeronáutica la estamos fabricando en Marruecos con una tasa de integración de 40%, o sea que se puede fabricar un avión en Marruecos a 40%, pero la ambición de Marruecos es llegar a fabricarlo entero, porque ya de hecho las partes de los autos como de los aviones se fabrican en Marruecos. Estos son dos grandes polos que tiran de la industria marroquí de manera general. Y luego tenemos las energías renovables. Las energías renovables para Marruecos son una fuente de economía, una fuente de energía impresionante y básica. Tenemos la primera central solar del mundo en Marruecos, que fabricamos electricidad a base de la solar, luego eólica y luego híbrida. La tendencia es llegar a utilizar de aquí a 2050 100% de energía renovable, nada de petróleo, nada de otra cosa. Y hoy mismo estamos a 45% de energía utilizada en Marruecos en base a estas tres fuentes de energía. ¿Cuál es la que más prima dentro de la solar? La solar. La solar, y las dos, eólica y la solar, las dos. Pero quiero decir con esto que Marruecos ahora, Alemania está invirtiendo dinero para producir hidrógeno, como también energía. Inglaterra está por construir una central solar para exportar desde Marruecos a Gran Bretaña directamente electricidad. O sea, y luego exploración gasífera y petrolífera en Marruecos. Hay pozos de gas que hemos descubierto y las firmas inglesas están explotando ya, están vendiendo el gas dentro de Marruecos y probablemente ahora vamos a empezar a exportar gas también. La economía marroquí es una economía sólida porque tiene mercados. Nuestro mercado natural, que es la Unión Europea, más del 60% se exporta a la Unión Europea, de todo lo que fabricamos. Luego, nuestro mercado natural también es África, donde estamos bien parados, bien con la inversión. La aerolínea marroquí llega a más de 40 países africanos. Tenemos a la banca marroquí presente en más de 30 países africanos. Esos dos brazos, los que necesitan la pequeña y mediana industria para ir a invertir fuera, los tiene. ¿Cómo llegar al país y cómo financiar? Entonces, tiene cómo empezar y por lo tanto nosotros estamos muy bien presentes en África y América Latina también.
donde tenemos muchas embajadas aquí en la región, y el intercambio comercial de Marruecos con el mundo es muy diversificado, que va del textil, industria textil, de la agricultura, de las hortalizas y todos los productos agrícolas, la industria, exportamos autos y mucho más. Pero el pescado, los fosfatos, son dos también productos que son muy solicitados en el mundo, y más todavía los fosfatos fertilizantes, que hoy son pedidos en todas partes del mundo. Y no es por nada que el precio de fosfatos llega a $1.000 la tonelada, y es un aumento, vamos, espectacular. Quiero decir con esto que los productos marroquíes son muy solicitados en todas partes del mundo. También el mercado marroquí es todos esos acuerdos de libre comercio que firmamos acuerdo con la Unión Europea, con Estados Unidos, con otros países más, que sumando todo nos dan prácticamente 1.500 millones de consumidores, donde Marruecos no tenemos capacidad para producir para tanta gente, pero es también tierra de la inversión extranjera. Marruecos es el primero o el segundo país en África destinatario de la inversión extranjera. Por lo tanto, la estabilidad y la seguridad jurídica que ofrece Marruecos es puerta abierta hacia África también, o hacia Europa para los inversores extranjeros. Con América Latina, Argentina, queremos que Argentina sea nuestro partner principal, socio principal, y estamos trabajando en ello para lograr cosas, porque los dos países tienen potencial enorme, tanto económico como industrial, como medioambiental, como energías renovables, y por lo tanto queremos superar las cifras actuales del intercambio comercial, si bien son importantes, pero queremos ser mucho más ambiciosos y intercambiar más mercancías. Las relaciones con Argentina son excelentes, y estamos ahora preparando nuestra agenda de relaciones entre los dos países, y estamos trabajando en ello para tener en un futuro próximo intercambio de visitas. Me imagino que al ser un país multifacético, con mucha historia, mucha costa, es también un país que atrae mucho turismo, ¿no? Digo, como parte del eje de la economía de Marruecos. Marruecos también, hablando económicamente, hablando de Marruecos, es que también es turístico por excelencia. Marruecos aumenta cada año entre 8 y 10%. Vi la tasa de aumento del turismo, me pareció increíble. Sí. De año a año está aumentando. Estuvimos hace 5 años prácticamente en 9 millones y ahora estamos en 13 millones. Lamentablemente la pandemia paró todo, pero estamos recuperando. El Estado, el gobierno ha apoyado muchísimo al sector turístico para mantenerse a sobrevivir, ¿no?, a la crisis, y ahora estamos retomando y calculamos que nuestra ambición llegar a 2030 con 20 millones de turistas. Y eso es una ambición realizable porque lo hemos hecho anteriormente. Así que el turista extranjero, turista internacional hacia Marruecos, tiene una ventaja, porque cuando compra un paquete tiene 6 por 1. 6 por 1 quiere decir que si el turista quiere ir a conocer un país musulmán, lo tiene Marruecos. Un país árabe lo tiene Marruecos. Un país africano es Marruecos. País mediterráneo es Marruecos. O es desértico es Marruecos. O el Atlántico es Marruecos. O sea, rural también es Marruecos, ¿no? Y lo que ofrece Marruecos como producto va de turismo de deporte, turismo balneario, turismo cultural, turismo de festivales. O sea, la variedad de los productos que ofrece Marruecos, de artesanía también, que acompaña el turismo, es
rica en historia, rica en patrimonio y rica como regalo que podría llevarse el turista. Así que verdaderamente invitamos a los amigos y amigas argentinos a visitar Marruecos porque van a descubrir un país fantástico. Así como para ir terminando, me gustaría que nos cuentes un poco sobre la parte institucional de Marruecos, que es muy distinta a lo que nos toca vivir a nosotros y eso inevitablemente lo hace interesante. Sí, por supuesto. El sistema político marroquí es una monarquía parlamentaria con bicameral, dos cámaras, multipartidismo. Marruecos optó por estas fórmulas cuando tuvo su independencia. Muchos países árabes, muchos países africanos optaron por el bloque del este. Nosotros nos optamos por el bloque del oeste, hablando de la Guerra Fría. Eso se traduce por economía socialista y economía liberal, capitalismo y socialismo. Y Marruecos siempre ha optado por esa fórmula, economía de mercado y las instituciones de un Estado democrático. Y así venimos desde la independencia mejorando. Hemos reformado nuestra Constitución varias veces para justamente seguir ese modernismo, ese desarrollo, porque el país cambia, la gente cambia y exige más libertades, más derechos. Entonces, cuando vamos avanzando, Marruecos tiene ese ejercicio democrático de reformar su Constitución y eso dio a Marruecos la estabilidad política. Su Majestad el Rey, Mohamed VI, es el factor de la unidad de Marruecos. Es un fenómeno que se da en todas las monarquías. Claro, es que cohesiona al país. Y luego tenemos a partidos políticos que juegan en la arena, donde pueden militar por tal o tal corriente y ir a las urnas, y el que saca más votos forma gobierno. Y esa es la fórmula que ejerce Marruecos como sistema democrático, monarquía parlamentaria. Embajador, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, muy amable.